Una nueva víctima se registró en el norte de Guayaquil. Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en una lavadora de carros. Además, 2 personas resultaron heridas. Muerto, hermano. Muchacho pelado. Los disparos alarmaron a los moradores del sector, esto en Mucho Lote, al norte de Guayaquil. En el piso, el cuerpo sin vida de uno de los moradores del sitio, pues según explican testigos, minutos antes llegaron desconocidos en un vehículo, abrieron fuego terminando con la vida de la víctima. 2 personas más resultaron heridas. Los paramédicos llegaron al lugar solo para confirmar el deceso. Fue como siquiera 10 detonaciones, entre esas creo que 2 o 3 le cayó al muchacho, al menos eso fue lo que escuché yo. Que el pana estaba acá en la lavadora de carros. Sí, parece que es el que estaba lavando y llegaron unas personas, según dicen que es una camioneta gris. Cogieron y llegó un carro color plomo y le propinaron siquiera unos 15 proyectiles, sonaron 15 detonaciones. ¿Usted estaba acá en la zona? Claro, yo iba saliendo y todo el mundo tuvo que correr. Así que este tipo de sucesos ya no son nuevos, pues hace poco en uno de los parques de la zona hubo un hecho muy similar. No, ya a la cancha de vóley también anteriormente también habían matado a una persona. Correcto. De pronto, ¿qué es lo que le pediría a las autoridades de seguridad? Que patrullen un poquito más por este sector. El cuerpo fue llevado hasta el edificio de ciencias forenses para el análisis respectivo. Ahí todo el mundo se fue porque se seguía escuchando las detonaciones y todo el mundo corrió. Autoridades de seguridad no se quisieron pronunciar frente a este nuevo hecho violento, informó Julio César Saona. Ciudadanos que viven en la capital anuncian que saldrán a las calles a pedir a las autoridades que se militarice la ciudad. Conozca los detalles en breves minutos. Moradores del barrio Común en el norte de Quito encontraron el cadáver incinerado de una persona. La Policía Nacional confirmó que los restos fueron encontrados en un terreno baldío y estaban en un saco de yute. Prefieren alejarse y no decir nada de lo que era comentario horas atrás entre los vecinos. En un terreno abandonado, uno de los lugareños observó que arrojaron un bulto y luego le prendieron fuego. El cuerpo estaba en un saco de yute, y como se puede ver también con una funda de un colchón. Nunca se imaginaron que lo que se quemaba eran los restos de una persona y no basura. Cuando se percataron del espeluznante cuadro, avisaron a la policía. Unidades de DINASED y criminalística confirmaron la escalofriante alerta. Estaba incinerado. Era imposible reconocerle. Todo apunta que fue asesinado en otro sector y llegaron a dejar el cuerpo en una zona abandonada donde muchos arrojan basura y escombros. La policía confirmó que se trató de una persona de sexo masculino en edad comprendida entre los 22 a 25 años. Era imposible deducir que se trataba de tal o cual persona, que no había ni siquiera documentos. La policía no adelantó el avance de las investigaciones, tampoco confirmó si habría indicios que los restos serían de un joven reportado como desaparecido y supuestamente secuestrado días atrás en el norte de la ciudad. Encontraron la placa de un vehículo en esa parte de allá, donde al meterle al CIMNE 3W, saltó como vehículo robado, un gran Vitara color blanco. En este 2022 es el primer caso en el Distrito Metropolitano de Quito de la aparición de un cuerpo calcinado, informó Iván Casamen. Trabajos coordinados entre varias unidades policiales permitieron en Ambato la captura de 2 implicados en el asesinato de un vendedor de mariscos. La víctima, quien registraba antecedentes, fue asesinada bajo la modalidad de sicariato. Al parecer, el fantasma de su pasado lo perseguía de cerca. La víctima de 32 años de edad hace 7 meses recuperó su libertad y se ganaba la vida vendiendo mariscos en el mercado central de Ambato. Hasta el sitio llegaron 2 hombres en moto para terminar con su existencia. Tiene antecedentes penales, era una persona que estaba dedicada al microtráfico de droga
Los testigos escucharon varias detonaciones. Uno de los proyectiles lo impactó a la altura de la cabeza. La víctima se desplomó en la calzada, donde los paramédicos solo confirmaron su deceso. Obtiene información valiosa de los transeúntes que pudieron alertarnos acerca de características tanto de las personas que participaron en este hecho delictivo, así como del vehículo en el cual se movilizaban. Se conoció que el occiso salió de la cárcel hace 7 meses, estuvo privado de la libertad por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y registra 4 antecedentes. Se activaron las alarmas, la emergencia que maneja la policía, y los delincuentes fueron capturados a los 15 minutos de haber cometido este delito. Entre los elementos encontrados relacionados al delito, un arma de fuego, indicios balísticos. Los 2 sospechosos fueron detenidos cuando intentaban borrar evidencias. Para tratar de despojarse de los indicios que pudieran relacionarlo con este hecho delictivo, queman la motocicleta en la cual se trasladaban a la altura de los rieles del tren. Los supuestos sicarios, un ecuatoriano de 27 años de edad con 3 procesos judiciales y un venezolano de 25, quien no registra antecedentes. En Quito informó Iván Casamen. Seguimos recorriendo el país. En la provincia de Los Ríos se reportan nuevos hechos violentos. En Quevedo, una balacera dejó 4 heridos y un fallecido, quien recién había salido de prisión. Mientras que en Babahoyo, tras ser asesinado, un hombre cayó a un canal de agua. Tras una ráfaga de disparos, los moradores de la parroquia Venus del Río en Quevedo observaron malheridos a los 5 hombres que minutos antes jugaban barajas cerca de una tienda. Luego de ser trasladados a un hospital, confirmaron que Manuel T. había muerto. Según indicó la policía, tenía solo un día de haber salido de prisión tras ser detenido por el delito de tenencia y porte de arma. Me sorprende que una persona con tenencia de armas de fuego y con municiones a los 10 días le den la libertad o le cambien estas medidas cautelares, y el día de ayer y el día de hoy tenemos este trágico suceso. Casi 3 horas después, en Babahoyo, se reportó otro crimen. Un hombre que aún no ha sido identificado cayó unos 5 metros de la vía del sector Los Laureles a la orilla de un canal de agua. ¿Cuántos disparos ustedes escucharon? Yo oí como unos 8 que estaba adentro. La policía buscaba entre la maleza indicios para determinar el móvil del asesinato, aunque no dieron versiones a la prensa. En el mismo sector, aproximadamente a unas 10 cuadras, la ciudadanía reportó que 2 hombres abandonaron un vehículo sin placas. Solamente lo que la puerta golpeó nomás. De ahí salimos a ver y el carro estaba ahí parqueado y no había conductor adentro. No es que se quedó dañado, lo dejaron ahí. Dejaron botado ese carro ahí. Hasta el punto se trasladó personal de criminalística para buscar huellas y determinar a quién pertenecería este auto. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un artefacto explosivo detonó desde el interior de una tienda ubicada en el sector sur de Tulcán. La propietaria recibía una serie de amenazas por sujetos que le pedían $50.000. Hace un mes atrás, el padre de su hijo fue asesinado en la frontera. A 10 metros de distancia alcanzó la onda expansiva tras la detonación de un explosivo que aún no ha sido identificado. El evento ocurrió en el sector sur de Tulcán esta madrugada. De acuerdo a la policía y las primeras indagaciones, Nelly Morillo, de 54 años, propietaria de la vivienda afectada, manifestó que desde hace varias semanas venía recibiendo amenazas vía telefónica. Le solicitaban $50.000 para respetar la vida de ella y su hijo. Además, como antecedente, hace un mes atrás, su esposo fue asesinado en la frontera al estilo sicariato. Esta persona tenía ya sentada una denuncia por intimidación. De acuerdo a esa denuncia y de acuerdo a ciertas situaciones económicas de la familia, está enfocando la investigación. Estamos correlacionando y cotejando esta información y que tenga que ver con el fallecimiento de su padre también. Los vecinos del sector dicen que el estruendo fue muy fuerte y sienten temor sobre este tipo de hechos. Solicitan se ponga mayor énfasis en las investigaciones para determinar responsabilidades. En el transcurso de 2 a 3 escuché el impacto y ahí me di cuenta
cuenta de la lámpara cómo se encontraba. Sí fue demasiado fuerte. De acuerdo a las pericias, este tipo de explosivos podrían ser caseros y se investiga si es el mismo que se está utilizando en otros sectores del país para intimidar a las víctimas. Dentro de eso, el peritaje técnico del Grupo de Intervención y Rescate nos permitirá saber qué tipo de artefacto se utilizó. Fue fuerte, no desconocemos qué tipo de material explosivo fue utilizado, pero sí causó gran destrucción. De acuerdo a los indicios levantados, el artefacto explotó desde el interior de la vivienda, es decir, que alguien ingresó y lo colocó. Se verifican las cámaras de video del sector para establecer quién lo pudo haber hecho. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La circulación de motocicletas se limita a una sola persona. Así lo decidió el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. La normativa estará vigente en todo el país. Desde su publicación en el registro oficial se establecen ciertas excepciones. Vamos a conocer cuáles son en la siguiente nota. La decisión del gobierno es tajante. Limita a partir de hoy el que circulen 2 personas en motocicleta. A partir de hoy circulará solamente una. Es que la medida se tomó, dicen las autoridades, por los altos índices delictivos que se cometen en motocicletas, como los sicariatos y los robos. Dieron cifras de ello. A la fecha tenemos más de 220 muertes violentas a través de esta modalidad. Solamente en Quito, 3 delitos se producen diariamente a través del uso de motocicletas. En Guayaquil, el 60% de los delitos se producen también a través justamente de las motocicletas con 2 personas. Pero ¿cuándo podrán trasladarse 2 ciudadanos? Hay excepciones. Cónyuge o conviviente, situación evidente. Hijos o hermanos. Lo de hermanos no es tan evidente, pero como bien lo decía el director, basta con que enseñen la cédula para evidenciar la relación de consanguinidad. Personas con discapacidad, probablemente es algo que se pueda identificar con el respectivo carnet de discapacidad. Adultos mayores, más de 65 años. Mujeres, evidente, y menores de 12 años. Ahora que los municipios podrán emitir ordenanzas si desean incluir nuevas excepciones. Añadieron que existen al menos 85.000 licencias fraudulentas en el país. Va a extremarse el control de licencias de quienes manejen motocicletas. El reglamento emitido en base a un pedido presidencial espera reducir los altos índices de violencia y criminalidad. Se espera entre en vigencia apenas sea publicado en el registro oficial. Informó Marilyn Jaramillo. Moradores de diferentes barrios de la capital pedirán al gobierno se militarice Quito, ya que están cansados de la delincuencia y la inseguridad. Que militarice a Quito. Son hechos como estos. Las víctimas del robo buscaron acercarse sin imaginarse que la pesadilla llegaba sobre 4 ruedas. O estos de acá. Sujeto ingresó al local no con las intenciones de buscar medicina para sus dolencias, sino de dinero para el vicio, seguramente. Los que tienen en zozobra y miedo a los capitalinos. No salen a las calles tranquilos, dicen, porque a la vuelta pueden ser víctimas de la delincuencia. Es por eso que esta vez se unieron. Sí, varios barrios de la capital se unieron para marchar en contra de la inseguridad. Justamente es por la inseguridad que nosotros estamos viviendo en el presente, debido a que ya no podemos salir a las calles, y por ese motivo vamos a hacer la marcha, una marcha en pedido de paz, en pedido de estar tranquilos de nuestra ciudad. Y es que más de una razón los motiva a pedir paz. Paola Burbano, por ejemplo, representa al barrio de La Carolina, al norte de Quito. Aquí a diario comenta que actos de inseguridad ocurren y que teme por su vida y la de su familia. Se concentra la mayor ola de delincuencia en las calles. Tenemos los sacapintas, los asaltos de ocasión, los 2 que vienen en moto y te ranchan y te apuntan con un arma. Han victimizado a nuestros vecinos. Ha habido sicariatos. Y quieren que esto se detenga. Por eso realizarán una marcha este domingo para ser escuchados por las autoridades. El primer pedido será que militarice a Quito. Es invivible. Quito está expuesto a que no regrese a la casa nomás, a que le mate. Y es por ese pedido de paz que marcharán este domingo. El encuentro está programado a las 9:30 de la mañana, desde la Cruz del Pap en el Parque de La Carolina hasta el centro de la capital.
informó Ismenia Solórzano. La reciente ordenanza municipal que sanciona el porte de armas blancas en espacios públicos tiene preocupado a decenas de comerciantes y vendedores informales. Ellos piden a las autoridades que la normativa sea clarificada. En las calles de Quito se mueve un comercio informal donde la venta de alimentos está a la orden del día. Desde papas con salchicha hasta ceviches se ofertan en zaguanes y esquinas. Todos ocupan cuchillos como herramienta para su labor. Hay full trabajadores que necesitamos de ley el cuchillo. Los que venden naranja, cuchillos. Los que venden jugo de coco, los cocos, cuchillo. O sea, nos va a dejar sin trabajo. O sea, eso no es válido. Esa es la preocupación, no solo de esta persona, pues la mayoría de comerciantes aseguran que lo que se gana en el día no alcanzaría para pagar multas de $200 a $400 por tener un cuchillo destinado a su trabajo. Los cuchillos serían de cogerle a delincuentes, dejarle a la gente libre que trabajen, porque no tenemos trabajo. Muy aparte del negocio autónomo, la problemática radica en lo fácil que resulta comprar una herramienta como esta, sea para el fin que sea. Nosotros como vendedoras ya les conocemos a los delincuentes. A veces dice, véndeme un cuchillo de $1 más baratito. Le digo, no tengo. O a veces quieren grandes también igual, pero no, yo como ya les conozco, no les vendo yo. Hay muchos clientes que vienen, dice, véndeme un cuchillo. Le digo, ok, yo te vendo. Dice, pero póngame un papelito, una fundita, porque vayan a pensar que voy a matar. Ante estas inquietudes, desde el Cabildo se va dando luces de cómo deberá ejecutarse la normativa y de los cumplimientos que deberán tener los comerciantes autónomos. Se establecen multas a quienes sin permiso estén utilizando o portando armas blancas, quienes requieren por su actividad económica para trabajar, para cortar naranjas, mangos, piñas o alguna actividad en el territorio, tendrán que tener un permiso. Mientras se define cómo y dónde se deberán sacar dichos permisos, en la alcaldía piden a la ciudadanía no preocuparse. No es que vamos a tener a la policía metropolitana atrás de perseguir a los comerciantes informales. Hay comerciantes que venden limón con el cuchillo, hay comerciantes que hacen su trabajo y tienen que debidamente justificar. En primera instancia lo que tienen que hacer simplemente es justificar con su trabajo. Con esta aclaración seguramente los trabajadores autónomos podrán realizar su trabajo sin mayores preocupaciones. De otra parte, quienes no puedan justificar su actividad lícita, ellos sí, están destinados a que todo el peso de la ley les caiga. Informó Javier Rosero. La ola de inseguridad que golpea al Ecuador ha desempolvado la idea de despenalizar el porte de armas de fuego como una medida de seguridad y autodefensa. En la siguiente nota, expertos en la materia analizan los posibles escenarios de esta propuesta. Luego de ver las cifras de violencia e inseguridad en Ecuador, varios sectores sociales desempolvaron la propuesta de despenalizar el porte legal de armas de fuego como una medida de autodefensa. Analistas no creen que sea una buena idea retomar un debate que ha demostrado ser poco exitoso en el combate contra la delincuencia. Darle armas a los ciudadanos no va a resolver esa problemática de seguridad. Más bien va a recrudecer o no va a tener ningún efecto. Más probabilidad de que los problemas de inseguridad se disparen porque evidentemente el control no está centralizado. También señalan que liberar el porte de armas de fuego implicaría legitimar la resolución de conflictos a través de la violencia. El incremento de casos de secreto en el país revela que hay vías alternativas, entre comillas, de resolución de esos conflictos, que no son las vías judiciales, que no son las vías sancionadas por el Estado. El caso de Estados Unidos, apuntan, muestra que el porte legal de armas puede ser más peligroso de lo que se cree. Esa posibilidad de compra de arma está entrecruzada por dinámicas psicológicas complejas, dinámicas de exclusión, dinámicas de pobreza, que es lo que se verifica en los casos de quienes han protagonizado estos tiroteos, ¿no? No se han planteado alternativas para resolver las problemáticas sociales, sino implementar esto que se llama la violencia legal, el securitismo, como medidas para controlar las tensiones sociales. Expertos señalan que la violencia no necesariamente se resuelve con más violencia, sino con inteligencia y estrategia. Tal vez así sea posible combatir la ola de inseguridad. Informó Álvaro Terán.
Más adelante en las noticias del mundo, en Perú, enfrentamientos armados entre mineros ilegales dejó 14 personas fallecidas. Ahora les contamos, un ligero incremento de contagios por coronavirus se registra en el país. Según el Ministerio de Salud Pública, es un comportamiento normal del virus. Por ello, el COE Nacional ratificó el uso voluntario de la mascarilla. Fue tras la reunión del COE Nacional que la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que en los últimos días el país registra un ligero incremento de casos COVID. Ha habido un aumento de aproximadamente 1.400 casos en esta última semana. Los casos confirmados nos dice que han aumentado los contagios, pero no necesariamente estos nuevos casos han requerido ni hospitalización ni cuidados intensivos. Aseguró que el leve incremento de la curva de contagios es normal. Esta es la tendencia que va a haber. Entonces, en estaciones como la que estamos ahora, más o menos entre mayo, julio, las enfermedades respiratorias aumentan, que siempre van a haber semanas en las que aumenten los casos y otras en las que disminuyen los casos. Señaló que si bien existe un incremento de casos, estos son leves, incluso sin síntomas. Prueba de ello los buenos indicadores que se mantienen en la ocupación hospitalaria de la República. De las 516 camas que tiene el Ministerio de Salud Pública disponibles para pacientes COVID, están ocupadas 13. Tenemos 4 pacientes en cuidados intensivos de las 75 camas asignadas. Situación que se replica en los subsistemas de salud del IES, ISFA, ISPOL y centros privados. En cuanto a la mortalidad por coronavirus, también se mantienen índices bajos. Con un caso fallecido confirmado a lo largo de las semanas, es decir, tampoco la mortalidad por COVID ha aumentado. En base a estos resultados, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, hizo una ratificación de medidas. Ratifica la resolución que establece el uso voluntario de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. En Quito informó Adriana Rojas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, denunció el robo de aproximadamente 90 cajas de fórmulas nutricionales de un hospital al norte de Quito. El perjuicio ascendería a los $27.000. La funcionaria además se refirió a la fecha de inicio de externalización de farmacias. De las bodegas del Hospital del Adulto Mayor ubicado en el norte de Quito. De ahí habrían sido sustraídas alrededor de 90 cajas de fórmulas nutricionales que se entregan a personas de la tercera edad. Así confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Que se robaron de la bodega del adulto mayor. A $27.000 equivaldría el robo de estas 90 cajas de fórmulas nutricionales. Y lo que más sorprende, dice la ministra, es que el hecho ocurre cuando constantemente se realizan controles y monitoreos en las bodegas de las unidades del Ministerio de Salud Pública. El último control fue el día 3 de junio. Y luego de eso, el día de ayer, volvimos y se descubrió que hubo un robo, hubo un saqueo. La funcionaria detalla que hay 3 puertas previas al ingreso a la bodega donde se cometió el hurto y aparentemente los sujetos que ingresaron removieron láminas del tumbado para cometer el hecho. Nosotros inmediatamente, apenas nos enteramos, hicimos la denuncia en la fiscalía. Hay sospechas de quién puede haber estado implicado. Estas fórmulas estaban aseguradas. En medio de estas declaraciones, la ministra de Salud además se refirió al inicio de externalización de farmacias. Que nuestro presidente ya lo va a anunciar, el 16 lo van a anunciar. El 16 de junio será la fecha en que se anuncie cuándo comienza a operar el sistema de externalización de farmacias, donde ya hay un número establecido para iniciar la primera fase, informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.